Bueno, iniciamos grabación. Buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Damos inicio a la tercera webconferencia del curso y una cordial bienvenida a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar una web pues bastante enfocada específicamente en la teoría que estamos revisando en fase 3, que es la teoría del sujeto de Alain Touraine. Y para desarrollar esta presentación, a pesar que pues como siempre me voy a centrar en los componentes teóricos, también voy a dar paso en el último punto a pues como al tema un poco de reforzar pues, la explicación sobre las actividades, la actividad de entrega. Entonces, como tal, los ejes temáticos son problemas teóricos centrales del curso Teoría Sociológica Contemporánea, contexto social, político, económico y cultural de la segunda mitad del siglo XX, hitos históricos y las premisas, el contexto intelectual de las ciencias sociales, y vamos a ver especialmente este giro hacia el sujeto. Posteriormente entramos como tal a la teoría de Alain Touraine con esas particularidades conceptuales. Y finalizo, como les mencionaba, con las aclaraciones acerca de la actividad de fase 3. Entonces, bueno, quisiera como para las personas que de pronto no han visto las conferencias anteriores, no han asistido, no han revisado la grabación, hacer como un pequeño repaso de, pues para ver cómo este panorama y poder conectar particularmente con Touré. Entonces tenemos el panorama de la teoría sociológica contemporánea, en el que siempre, digamos, o casi siempre, estos nuevos autoras y autores se van a mover en una relación de discontinuidad y ruptura continuidad, perdón, y discontinuidad o ruptura frente a las perspectivas sociológicas clásicas. Estas teorías, principalmente Marx, Weber, Durkheim, eh, son como estos puntos referenciales desde los cuales casi siempre van a partir los teóricos contemporáneos para criticarlos o para dar, digamos, seguir alguna línea de continuidad, jalar alguno de esos hilos y pues construir su nueva elaboración teórica. El panorama teórico, eso digamos que en esta teoría sociológica contemporánea, lo segundo es que la teoría sociológica es bastante diversa en este escenario. Vamos a encontrar diversos paradigmas que podrían estar un poco más o menos simplificados en la teoría clásica, pero que ahora vamos a ver más particularidades y más diferenciaciones, también porque se observa, digamos, en este mayor énfasis, digamos, en el cambio social, se observan claramente complejidades como las que ustedes pueden ver en cambios tan trascendentales como los temas de los riesgos sociales, las emociones, cómo están presentes en la vida social, los usos políticos instrumentales de estas, la tecnología, digamos ahora los paradigmas de la teoría social con respecto a la inteligencia artificial que se están empezando a dar y que son bastante interesantes. Entonces, como que estos cambios abruptos, estos cambios complejos requieren una mayor diversificación de las teorías sociológicas. Generalmente, digamos que en estas diversas orientaciones que les he mencionado, la teoría del riesgo, la perspectiva frente a la tecnología, el uso social, sobre todo el miedo, que es uno de los temas justo que yo manejo, el uso social del miedo o propiamente la inteligencia artificial, digamos que este gran, pues digamos, en estos y en general, las teorías sociológicas contemporáneas mantienen tienden mejor a una perspectiva crítica que ya no solamente da una explicación para tratar de integrar en torno a posturas hegemónicas o posturas, digamos, em, como sí, hegemónicas o hacia dónde va en general la sociedad, digamos, como traducción de este concepto de hegemónico, por si no lo tienen como del todo claro. Em,
En realidad, las teorías sociológicas contemporáneas lo que están planteando es una relación de conflicto social, de tensión, de disputas que ya las veíamos en la fase anterior pues, con el postestructuralismo, con todos estos teóricos, casi todos. Iban o tenían de fondo esa cuestión de la lucha por el sentido, la disputa por la construcción social del sentido. Precisamente esa era la definición de política que está ahí en el postestructuralismo como base de lo social, y en ese sentido pues podemos ahí ver uno de los ejemplos de esta postura crítica, de esta idea de conflicto, disputa, tensión en el panorama contemporáneo, y que nos muestra que se está planteando una postura crítica frente a lo hegemónico, frente a las ideas construidas como verdad. Entonces, esos son como unas características fundamentales de la teoría sociológica contemporánea. Como les decía, lo que nosotros estamos proponiendo en el núcleo problemático en general y en el curso en particular son modelos de lectura o de comprensión, de aproximación a la teoría que nos permitan organizarlas, de modo que ustedes en este momento van a ver, digamos, Touraine, una teoría, o van a ver Foucault, o vieron Foucault, Escuela de Frankfurt, o teoría de las emociones, pero van a lograr a partir de estos modelos y marcos de lectura relacionar, al ver otro teórico que de pronto no vean necesariamente en un curso, de pronto se encuentran con Habermas, con Goffman, con Collins, entonces van a lograr ubicarlo dentro de estos modelos de lectura, y esto es un gran avance y un gran aporte que ustedes pues van a tener para la comprensión de la teoría social. Entonces decimos que digamos, inicialmente planteamos una organización entre las presuposiciones de Jeffrey Alexander, que son orden, acción y cambio social. En las teorías del orden podemos cruzar tantos teóricos clásicos como contemporáneos, igualmente en las de la acción, el cambio o las integradoras, que estarían ahí pues como relacionando los polos, digamos, que se encuentran ahí, que ya hemos visto en las web anteriores. Aquí, digamos, dentro de las teorías del orden, del cambio y de la acción, encontramos a Touraine, el teórico, el autor al que nos vamos a referir el día de hoy, dentro de las teorías de la acción específicamente. Esto lo voy a profundizar ya más adelante, pero pues digamos que ahí, en este gran marco, en estos grandes modelos de lectura, vamos ubicando a los autores, y logrando de pronto, que eso es lo importante, hacer esos puentes, esas conexiones, tejer continuidades entre distintos autores y encontrar esas relaciones que nos van a ser muy útiles ya para pensar propiamente los problemas, los fenómenos sociales, los planteamientos de los problemas de investigación que nosotros vamos a abordar. Otros de los ejes que nos sirven como modelos de lectura son las matrices sociológicas de Martuchelli, que son diferenciación social, modernidad, interacción, racionalización, y que ahí también justamente podemos ubicar como esas relaciones a partir de, por ejemplo, de una misma matriz sociológica. Entonces, de diferenciación social en un marco teórico también, porque acá recuerden que estamos aprendiendo es cómo vamos a construir nuestros marcos teóricos de las monografías, de las tesis de maestría, de las tesis de doctorado, de esos proyectos que ustedes van a trabajar en su quehacer profesional en ONGs o como funcionarios públicos o de organizaciones privadas. Entonces, ¿cómo es que vamos a organizar nuestro marco conceptual? Y así puede ser, justamente tomando un modelo de lectura, un modelo de comprensión, y tratando de relacionar y ubicar específicamente la teoría que vamos a trabajar. Entre estos ejes problemáticos o categorías transversales a partir de las cuales se propone la lectura de los autores de las teorías,
En el curso Teoría Sociológica Contemporánea, como ustedes saben, tenemos unos ejes particulares que son la relación contexto-teoría, esos procesos de crisis social en la segunda mitad del siglo XX y XIX que permiten situar al estudiante en el escenario contemporáneo. Por otro lado, central el dilema de estructura-acción, que específicamente, digamos que como tal lo explica muy bien el profesor Miguel Ángel Beltrán en una de las lecturas que ya les compartí en fases anteriores. Si de pronto alguien no la tiene, me recuerda para, por favor, pues, compartirla de nuevo, pero esta es un artículo relativamente corto publicado en la Revista Colombiana de Sociología de la Universidad Nacional, en donde el profesor de esa misma, pues, del Departamento de Sociología explica muy bien cuál es este dilema central estructura-acción y que precisamente es la base de organización del curso, como ustedes ya saben. Y por otro lado, viendo ya problemas transversales de la sociología, o pues en general, digamos que no podemos limitar solamente la sociología, sino la teoría social y esta mirada interdisciplinar que nos da también el panorama teórico contemporáneo, está pues justo la teoría o digamos la perspectiva política y social de las emociones. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la próxima fase. Vamos a tener dos CIPAs sobre el tema y la webconferencia, obviamente, con la explicación propiamente de contenido teórico. Entonces, como les decía, ya con este panorama o este repaso, tenemos que la ruta pues para la lectura de las teorías, para el desarrollo y que ustedes puedan también organizar su esquema pues el esquema de esta web y el esquema de explicación, presentación, comprensión de la teoría es primero hablar del contexto social, político, económico, cultural que rodea a la producción teórica, el contexto intelectual y luego profundizar ya específicamente en pues cuál es la postura de la teoría del autor, autora que vamos a revisar en medio de o en el marco de teoría de las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas, el enfoque dentro de estos modelos de lectura, que pueden ser las presuposiciones de la sociología o las matrices sociológicas o un problema transversal que ustedes elijan. Pero digamos que este es el modelo de lectura pues, que les propongo en la clase y que ustedes también pueden pensar justamente para organizar un marco conceptual pues de fase 5 también que lo tenemos justamente, y de sus proyectos de investigación, pues profesionales y académicos. Bueno, entonces, como decíamos entonces, para referirnos en primer lugar al contexto social, político y económico y cultural de la teoría que vamos a trabajar hoy, entonces nos tenemos que referir necesariamente a Europa y América Latina, no solamente a Europa, debido a que Touraine tuvo importantes conexiones con Latinoamérica, especialmente con Chile, en donde pues tuvo digamos, gran parte de su desarrollo intelectual. Entonces, es muy importante recordar en este eje de relación contexto-teoría, teoría-contexto, que pues el contexto, pues todos los hechos sociales, políticos y económicos que rodean a los autores, que rodean pues como toda esta producción académica, científica, condicionan pues a los autores y sí inciden en los temas, las orientaciones teóricas, la metodología en general, pues las preocupaciones que tenemos las y los investigadores. Desde ese punto, la producción teórica hace una reelaboración, una reconstrucción para devolver una explicación o una interpretación, digamos, más en los términos de Touraine, una interpretación de esa realidad social. ¿Cómo es que desde este punto de vista académico, científico de de las ciencias sociales y de la sociología en particular,
se está interpretando esos diversos hechos que están rodeando al autor. Entonces, este contexto particular que rodea a nuestro autor está mediado, pues ustedes saben que, o está atravesado mejor por el escenario de la segunda o posterior a la Segunda Guerra Mundial, tensiones entre bloques políticos y económicos, globalización política, económica y de las comunicaciones, consolidación de un capitalismo de consumo, una diversificación de crisis económicas, políticas permanentes más hacia la década de los 80 y 90, aumento de migraciones de África y Asia dirigidas a Europa, conflictos basados en comunitarismo, ya digamos, obviamente presentes estos conflictos en Medio Oriente, entre Islam, bueno, todas estas distintos grupos religiosos, judíos, Islam, árabes, bueno, distintos grupos que se concentran especialmente en Medio Oriente y que ya se empiezan a visibilizar en una relación de oposición frente a Occidente, como ustedes saben, pues que ya se consolidó esta oposición después del 11 de septiembre del 2001, pues con todos los hechos de las Torres Gemelas. Choques culturales entre identidades diversas, este tema identitario de los movimientos sociales culturales es central y es lo que principalmente está observando Touraine. Como ustedes saben y lo que encontramos en las lecturas, esta interpretación del contexto muestra este tránsito del escenario descrito por Marx, digamos, de la sociedad industrial centrada en temas de los procesos de la industrialización como tal, la emergencia de la tecnología, de medios de producción ya mediados por la tecnología, el trabajo, los movimientos sociales, las huelgas, toda la reivindicación en torno a justamente derechos laborales, el capitalismo ya, digamos, en su etapa de surgimiento y consolidación, ese, digamos, es el panorama, el escenario que ya hemos visto siglo XIX, siglo XX, y que está en este tránsito de la sociología clásica a la contemporánea, y ya vemos que lo que Touraine está observando es justamente estos hechos. Y ya empieza a dudar, ¿será que este panorama, por ejemplo, que describió Marx, teniendo, como ya les mencionaba, un punto de referencia de esa lectura clásica, ¿será que esto sí es así en este escenario contemporáneo? Entonces, él observa todos estos tipos, todos estos diferentes hechos que les menciono, crisis, movimientos culturales, conflictos comunitaristas, religiosos, luchas culturales, migración en las que se da en el nuevo contexto, no solamente, bueno, estos temas políticos que estamos viendo ahorita, pues por la migración, por ejemplo, la migración con las políticas de Trump a Estados Unidos, sino sobre todo qué pasa cuando los nuevos grupos, digamos, de Asia, de África, llegan a Europa, llegan a instalarse a Alemania, a Francia. Esos son como puntos centrales de análisis que se empiezan a ver en estos contextos de los 80 y 90 especialmente, esas migraciones y esos conflictos entre diferentes. Y entonces ahí empieza a pensar Touraine, ¿cómo podemos vivir juntos siendo diferentes? Que es justamente, pues, más o menos uno de los títulos de una de sus obras. Entonces, ahora vamos con el contexto intelectual de las ciencias sociales. Entonces, como les decía, ya el objetivo de la sociología deja ser la producción de una verdad única, establecida, absoluta, a modo de la explicación o comprensión de la que hablábamos en la teoría clásica y se habla ya más de interpretación y reinterpretación del sentido, una especie de traducción
digamos, como científico social, como sociólogo, como antropólogo, bueno, lingüista, bueno, en esta diversidad de ciencias sociales, lo que se puede hacer no es decir verdades absolutas, sino interpretar y traducir un poco cuál es el significado que dan los actores, los sujetos sociales a determinados fenómenos. Entonces es más una idea de traducción. En este contexto, como ya veíamos ya desde este periodo del postestructuralismo, perdón, está este cuestionamiento a las promesas de la modernidad. Ya no hay esta idea de verdad y de verdad incluso que puede dar la ciencia, se cuestiona justamente en esto que les acabo de mencionar, hay un cuestionamiento a la idea de verdad de la ciencia como única productora de verdad absoluta, la idea de progreso, de que la sociedad está en constante evolución, eh, evolución y como sinónimo de mejoramiento, ¿no? Mejoramiento, mayor racionalidad, mayor respeto del otro. Ahí digamos que se chocan un poco estos autores que ya se veía como desde la escuela de Frankfurt incluso, que se chocan con tal vez no hay un progreso, un mejoramiento del ser humano, de la sociedad, porque hay distintas formas de destrucción del otro. Debates, bueno, en este panorama también encontramos debates en torno al concepto de cultura, que aquí es muy, muy importante en Touraine. Los giros, varios giros que se encuentran en este contexto, sobre todo del siglo XX, perdón, del siglo XX, pues sí, de la década más o menos 60-70, en el que si bien está bastante vigente el estructural funcionalismo de Parsons con pues sus teorías de los sistemas, ya se empieza un poco a cuestionar, en declive estas perspectivas más sistémicas, estructuralistas, se encuentra lo que Turing llama un vacío, un cuestionamiento a esas generalizaciones y esas ideas, digamos, de estructuras estables, lo que ya veíamos estables, fijas, que no se pueden transformar sino a través de revolución, y se empiezan a ver justamente estos giros hacia el significado, la construcción de sentido que se da en los procesos sociales, en las relaciones sociales, el giro hacia el sujeto que estaba como diluido, como lo menciona precisamente Touraine en los paradigmas teóricos anteriores no se visibilizaba el sujeto. Aquí, digamos, en estas décadas empieza, es la emergencia, este surgir del sujeto, también el lenguaje, el discurso, que lo veíamos ya desde el postestructuralismo. Obviamente, en todas estas teorías hay conexiones y por eso podemos ir justamente pensando en cómo se relaciona con el postestructuralismo, que venían o que recogen de posturas como las de la Escuela de Frankfurt. Entonces, aquí es muy importante ver estos giros y cómo se va posicionando cada una de las teorías que vamos viendo. Entonces, en el marco general de las ciencias sociales, esta es una cita importante que muestra el giro pues, que se da de las teorías sociales, de las ciencias sociales contemporáneas. Pues podemos ver que después de la segunda mitad del siglo XX, los filósofos y en general los estudiosos de las ciencias sociales pusieron especial atención a los diferentes lenguajes por medio de los cuales se expresan los seres humanos, así como los problemas de traducción, los niveles de significación y desde luego la posibilidad uno o no de la comunicación con los demás. En otras palabras, el problema de la interpretación de lo que ocurre, la hermenéutica, los significados de los hechos culturales y el posible establecimiento del diálogo para llegar a acuerdos que permitan la convivencia, porque todo se articula por medio del lenguaje. Entonces, esta preocupación central por el lenguaje, por los significados, en el caso de Turing, va a ser más hacia los procesos de construcción social de significados, más que esta centralidad del lenguaje y del discurso que veíamos en el postestructuralismo. Bueno.
Entonces, en este ya lectura en relación con las tensiones, pues la tensión o el dilema estructura-acción, vemos este paso de, pues en las teorías sociológicas clásicas, una relación más inclinada hacia una lectura estructuralista o colectivista y, digamos, con una escasa inclinación hacia la perspectiva individualista, que sería la de Weber, pues basada o fundamentada en los conceptos de acción social, relación social y como el fundamento a partir de la acción pues, de la explicación de todo el entramado social. En el caso particular ya de la sociología contemporánea, vemos esta influencia de Weber que estaba un poco diluida, digamos, al comienzo del siglo XX en estas teorías que pueden denominarse de distintas formas, teorías individualistas o enfoques individualistas del sujeto, de la acción social o de la interacción. Entonces, estamos ya ubicados propiamente en un nivel microsocial que nos va a referir, digamos, ya qué pasa con el individuo y el nivel micro de la vida cotidiana. Entonces, justamente aquí traigo una cita de este texto que les mencionaba hace un momento al profesor Miguel Ángel Beltrán en el dilema estructura-acción, en el que afirma el reconocimiento de la capacidad de los sujetos para interaccionar y transformar su entorno se ha constituido en una preocupación de primer orden en el pensamiento sociológico contemporáneo, con claros efectos sobre la discusión en torno a los sujetos sociales, los actores colectivos, las características de los movimientos y su relación con las instituciones. Entonces, ya después de ubicar un poco justamente cómo transitamos desde las perspectivas sociológicas clásicas, que es muy importante que ustedes lo entiendan, esa inclinación en las teorías clásicas hacia las perspectivas más estructuralistas y el giro, digamos, en las teorías contemporáneas, especialmente las de los 70 80 hacia acá, más hacia el tema del sujeto, la agencia, la resistencia. Pues es muy importante que ubiquemos esto y ahí ya vamos posicionando al autor que estamos revisando. Entonces, entre las características de estas teorías de la acción social es que están, como les mencioné, están fundamentadas en la perspectiva beberiana de la acción social, con referentes que, pues digamos que cuestionan o abordan cuáles son los referentes que perdón, que orientan o que condicionan la acción individual en un contexto de pérdida de estos referentes estructurales y este es un tema central que aborda justamente Touré. Se habla ya de un énfasis en el nivel de la interacción subjetiva en la vida cotidiana. El foco está en un individuo activo con posibilidad de agencia, de actividad, de acción, de pensarse al mundo más allá de lo que lo determina la estructura. De hecho, ya no se habla de una determinación de la estructura. Y nos, o sea, puede pensar, puede actuar, pero también puede resistir, es decir, puede plantear una posición de oposición, valga un poco la redundancia, a, pues digamos, su contexto en determinadas dimensiones y justamente ahí se va ubicando más Touré. Hay una construcción de lo social desde el sentir y las representaciones que el individuo asigna a sus acciones y relaciones sociales. Y ya justamente ya diciendo qué es lo que hace la sociología, ya no se habla tanto de explicación, más esta idea de explicación, como les decía, más orientada a dar verdades absolutas, sino a una interpretación, a una traducción de esa construcción social de sentido que realizan los actores en la vida cotidiana.
En ese mismo sentido, ¿cuáles son los métodos? También se replantean los métodos para esta aproximación al nivel microsocial. Son métodos más cualitativos, hermenéuticos, de tratar de traducir ese mensaje que está en el contexto y que puede estar, pues, digamos, en las entrevistas, pero también en la lectura, por ejemplo, de las noticias, que son también discursos sociales, en la lectura de las imágenes, de las obras de arte, distintas formas de aproximación a esos significados que nos muestran la construcción de la cultura, que ya vamos a ver cómo define justamente Touraine, pues el concepto de cultura. Bueno, ya como les mencionaba y volviendo a estas ubicación de Touraine dentro de las distintas ejes transversales o modelos de lectura desde los cuales clasificamos y organizamos la teoría, tenemos en particular se ubica desde la acción social en las presuposiciones de Alexander y en relación con la presuposición del orden, claramente ubicado en una perspectiva de enfoques individualistas, una acción desde una perspectiva de acción racional. Si él está pensando mucho en este modelo de la modernidad o los procesos de modernización, pero también al avanzar en el análisis, ya digamos en su conceptualización más, digamos, de más avanzada dentro de su carrera intelectual, digámoslo así, pues ya podemos encontrar una perspectiva también no racional. Entonces, los fundamentos emocionales y de sentido, de significación que generan la cohesión entre los movimientos sociales y la construcción de sujeto como tal. Entonces, digamos que podemos encontrar en términos de acción racional o no racional ambos componentes y en cambio, y en una lectura del cambio social está esta comparación que se encuentra en muchas teorías sociológicas entre la sociedad industrial, como les mencionaba hace un momento, esa lectura que realizaba, por ejemplo, Marx y que él obviamente critica bastante en sus obras, y la sociedad postindustrial, que es la que ya él entra a profundizar, a describir y a caracterizar. Entonces, justamente tenemos a Touraine, ya nos posicionamos específicamente en Touraine, que es un autor francés, como les mencionaba, que vivió bastante tiempo en Latinoamérica, particularmente en Chile. Nació el 3 de agosto de 1925. Acá se me escapó incluirle la fecha de su fallecimiento. Ya falleció hace unos pocos años, si no estoy mal, 2, 3 años a lo mucho, y es un representante de la microsociología o de los enfoques individualistas o orientados a la acción social. Para leer o tratar, digamos, de organizar esta exposición con respecto a la lectura de Touraine, pues quiero como seguir como la propuesta también en relación con lo que pues se pide en la guía de actividades. Y primero, y yo creo que para que sea más claro para ustedes, partir del diagnóstico que identifica Touraine de esta sociedad postindustrial. Entonces, esta sociedad postindustrial está marcada por o digamos, él la puede definir desde el contexto desde el concepto, perdón, de desmodernización y en un entorno atravesado por crisis. Entonces, justamente aquí hay una cita de Touraine que lo puede como ilustrar. No somos economistas, pero intentamos comprender. Vemos una sucesión de crisis financiera, presupuestaria, económica, política, definidas todas ellas por la incapacidad de los gobiernos para proponer otras medidas que no sean denominadas de austeridad. Hay finalmente una crisis cultural, la incapacidad para definir un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento. Cuando sumamos todas estas crisis que duran ya 4 años, pues en ese momento,
en 2010, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿existen soluciones o vamos ineluctablemente hacia el precipicio, sobre todo respecto a países como China o Brasil? El capitalismo es incapaz de autorregularse y el movimiento obrero está muy debilitado. Ni los economistas ni los gobiernos a los que aconsejan han logrado otra cosa que ralentizar la caída. Consideremos pues tres crisis, la financiera, la política y la cultural. Y justamente en este contexto de crisis en el que conceptualiza la desmodernización, él da, digamos que parte de la desmodernización se puede asociar con un diagnóstico del estado estructural de la sociedad, es decir, si está, digamos, parte de revisar la estructura para dar un diagnóstico, pero llega a los efectos sobre el individuo y a este planteamiento de sujeto. Entonces, este diagnóstico, ¿qué es lo que dice? Dice que, pues ya veíamos que estas conceptualizaciones sobre las crisis, indica también que hay un panorama crítico sobre la evolución de la modernidad. Esto está conectado justamente con lo que les mencionaba hace un momento del panorama intelectual de la segunda mitad del siglo XX, en el que está esta fuerte decepción de la modernidad, de las ideas de progreso, eurocentrismo, verdad. Ven más bien, en vez de progreso, una multiplicación de crisis que tienen efectos directos sobre los individuos y las relaciones sociales. Hay un desgarramiento de la modernidad y él llama desgarramiento ese incumplimiento, esas promesas frente a la idea de secularización. Supuestamente iba a haber una libertad del individuo frente a la religión, pero lo que se observa es ya un individuo desprovisto como de estos referentes sociales, un individualismo moral dentro de la economía de mercado y un individualismo político que deja, pues en síntesis, como el individuo perdido dentro también de las diversas posiciones políticas que ya no son claramente afiliadas a un modelo o una orientación, como lo podemos ver claramente en Colombia, en que ya no hay como una ideología de base en los partidos, pues que se encuentran pues en este momento. Entonces, en concreto, Turain habla en este diagnóstico de una pérdida en relación con la estructura social, hay una pérdida de legitimidad de referentes sociales de la acción. Los referentes sociales de la acción o que orientan la acción social son el Estado, la religión, la familia y la escuela, pero estos ya no son legítimos y ya no solamente han perdido credibilidad, sino lugar, digamos, dentro de la sociedad y hay un proceso de reintegración de cada uno de estos también, por ejemplo, en relación, en la relación Estado con el capitalismo y con todo esto, lo que implica ya todos los procesos de privatización de múltiples pues, procesos que desarrollaba el Estado. La imposición también en términos del diagnóstico de la estructura social, la imposición de la racionalidad instrumental sobre el poder político. Se observa, y Turén también afirma en una de sus obras, que la democracia se ha vuelto un medio de legitimación del capital privado, justamente del capitalismo, y que ya no está cumpliendo justamente esas promesas de la modernidad de garantizar derechos universales ciudadanos. ¿Cuáles son los efectos sobre el individuo que ahí Turing va bajando, digamos, para llegar a la acción social? Se encuentra ya un individuo desprovisto de normas, valores e identidades fijas, como les decía, un individuo perdido en medio de toda esta situación de crisis y de desgarramiento de la modernidad, un individuo diluido o enajenado como trabajador o consumidor. Turing habla bastante de este círculo pues entre trabajo y consumo en el que nos pone ya el capitalismo de consumo. Y por eso, digamos, por un lado, y por el otro, el individuo diluido en vínculos comunitaristas. Por ejemplo, pues ya Turing también piensa en estos
formas comunitaristas, las religiones, pues sobre todo, por ejemplo, en Medio Oriente, en las que el individuo de nuevo resulta perdido entre, ahí sí sería como una determinación de los mandatos de la comunidad sobre, pues como las decisiones individuales. Entonces, ahí tampoco observa como que hay un equilibrio, o sea, digamos que todos estos teóricos están pensando en las promesas de libertad individual, pero desde una perspectiva equilibrada. Y Turing dice, pues ni en el capitalismo de consumo hay libertad, no hay libertad en un individuo que solamente trabaje 14 horas, no duerma para consumir, para poder comprar todo esto que te están metiendo desde, pues, desde la publicidad y los medios de comunicación. Tampoco hay libertad en un individuo que esté determinado, condicionado por estas comunidades religiosas. Entonces, es ese cuestionamiento sobre una forma de libertad equilibrada, y entonces aquí empieza a pensar a Turing cómo construir esas formas, eso que digamos que prometía la modernidad, cómo construir. Entonces, ya en este punto, eh, Turing va dando este giro hacia la acción social y plantea que no se explica solamente en función de estructuras, definitivamente, que los actores individuales y colectivos, y por actores perdón, colectivos, él ya está imaginando, está pensando en los movimientos sociales, tienen agencia, es decir, pueden pensarse algo diferente a lo que les define la estructura, pero también tienen posibilidad de resistencia. Ojo ahí, digamos que en la diferenciación de los conceptos. Y pueden construir la agencia, digamos que podríamos identificarla o relacionarla más con esta posibilidad de construcción de significados propios en la interacción, generar sus propias acciones distintas a las que establece la estructura, y la resistencia es como tal esta posición de oposición de nuevo. La acción social también en este marco del capitalismo, porque él tiene como referencia a esa sociedad industrial que definió Marx. Entonces, en el marco de esta estructura capitalista, tampoco la acción social está determinada. El trabajo no se puede pensar como una forma de constreñimiento del individuo, de explotación, todo solo en términos digamos, cómo lo pueden plantear los movimientos laborales o de huelgas, los sindicatos, digamos, más hacia la década de 1960, como el trabajo como forma de opresión, explotación, sino que él empieza a hablar en este contexto de la sociedad postindustrial. Podemos pensar que en otras formas, o digamos desde otros puntos de vista del trabajo, el trabajo otorga sentido a la acción individual y colectiva, forma estos movimientos laborales, pero él está pensando más allá de la reivindicación de los derechos, en los significados, en esa conexión, en ese tejido de la red que se construye en torno digamos, al trabajo. A una actividad común que es el trabajo. Entonces él empieza a pensarlo en otros términos. En conjunto, Turing parte de la acción social como fundamento del orden social. Entonces, como les decía, ya no es de arriba hacia abajo, si se quiere pensar desde la estructura al individuo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, la acción social como fundamento del orden social de toda la sociedad. Ahora vamos hacia digamos, al cambio de paradigma social, al cultural. Entonces, aquí es importante reconocer que este cambio de paradigma, y que, ojo, mucho ojo, porque eso lo tienen justamente en la actividad de entrega. Entonces, para que pongan mucha atención, tanto en ese momento como lo pueden volver a ver en la grabación. Este cambio de paradigma tiene como dos dimensiones importantes. Por un lado, la lectura o la interpretación que da Turing del contexto,
que precisamente es observar el cambio de movimientos propiamente sociales o de la cuestión social referida pues, a la cuestión más centrada en esta sociedad industrial, en los procesos económicos, materiales, en todo, digamos, esta dimensión más, sí, justamente como laboral, económica, material, a una cuestión identitaria y de reivindicación pues de significados particulares. Entonces, en esta primera, digamos, dimensión del tránsito de paradigma social a cultural, entonces tenemos este paso de nuevas formas identitarias, frágiles y efímeras, ya no son identidades fijas, sino hay diversos límites para la configuración de un nosotros y un ellos, y eso también empieza a generar una problematización que es base, como les mencionaba, de esta gran pregunta de Turing, cómo poder vivir juntos siendo diferentes. Hay un constante flujo de producción, circulación y consumo de significados en un mundo globalizado, la masificación de diversos significados que hacen precisamente que estén fluctuando, que estén cambiando las identidades, las posturas, las posiciones. Digamos, un día o una semana podemos estar aferrados a una postura política, o una postura cultural o una moda incluso, y a la siguiente semana ya estamos convencidos que lo que queremos es otra cosa por este entorno globalizado y este, digamos, sí, aceleración de la producción y circulación de significados. Ya hay un posicionamiento del reconocimiento. El reconocimiento es un tema central que ya se define como una necesidad y un derecho fundamental de los seres humanos en las denominadas sociedades postindustriales. Entonces, esto por un lado en cómo explica Turén justamente este cambio de la reivindicación de movimientos sociales, más digamos que los liga a las sociedades industriales, movimientos asociados al reconocimiento que defienden el reconocimiento de derechos universales ciudadanos, derechos políticos, civiles, sociales, digamos, asociados al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, que tienen derechos todos los ciudadanos. Entonces ahí es la idea de universalidad. En el tránsito hacia la reivindicación de los movimientos culturales, él habla ya propiamente de reconocimiento de significados, expresiones y derechos particulares de grupos identitarios. Entonces hay una concepción de derechos universales mínimos que sí, o sea, Turing habla siempre y reconoce que debe haber unos mínimos de reconocimiento de estos derechos universales que reivindicaban estos movimientos sociales, pero también dice, la nueva cuestión, el nuevo problema que encontramos de los 60, 70 hacia acá es cultural, es reivindicación de derechos de estas identidades particulares y del derecho a la diferencia. Entonces, en esta diferencia y en este tránsito de paradigmas, digamos que como ustedes pudieron ver en la conferencia, en el video de la conferencia que tienen ahí, este tránsito de paradigmas, él lo pasa de este paradigma político centrado en el poder por actores propiamente, con actores propiamente políticos, el paradigma económico centrado en o sea, la cuestión social era la economía, el trabajo, el capitalismo, los actores protagónicos eran pues los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos por el trabajo justamente, y en el contexto del paradigma cultural, esta diferencia, esta identidad que él pone como central, que transforma de los 60 70 hacia acá, es el problema de la sexualidad, la reconfiguración de la sexualidad, los movimientos feministas, los movimientos por la diversidad sexual. Ahí él ubica, digamos que más claramente este cambio hacia o este tránsito hacia este paradigma cultural. Digamos, ahí lo puede ilustrar Turing más claramente.
Y bueno, acá, bueno, eso digamos que profundizo más en esa lectura que él hace más del cambio paradigma social al cultural, cómo lee la sociedad, pero también esa segunda parte que les mencionaba del tránsito del paradigma social al cultural es la crítica propiamente que él hace a la teoría social. Él indica justamente que ya no se puede estar pensando en estructuras, en la cuestión social, en la dimensión únicamente material, sino que se tiene que estar pensando en lo que pasa en la dimensión micro, con los actores individuales y colectivos, no solamente con los procesos materiales del, digamos, del trabajo, de la explotación y demás, sino la construcción de significados que se está generando en estos movimientos, en estos diversos movimientos que se generan, especialmente, digamos, como él lo refiere, los de género y y digamos que también en ese sentido tienen que cambiar los métodos y tiene que cambiar la perspectiva. Entonces, esta segunda como componente del tránsito de paradigma está dado por una crítica clara a la teoría social, sociológica especialmente. Bueno, y aquí con estos, con estos marcos vamos llegando propiamente a la conceptualización de cultura, en donde ya encontramos pues el concepto de sujeto en Touraine, que como ustedes pueden ver es diferente a este concepto de sujeto que veíamos en Foucault. La definición de cultura propiamente en Touraine eh, indica que, y aquí tomo una cita del artículo que ustedes leyeron del profesor Gilberto Betancourt. Esta concepción sociológica de la cultura, cultura entendida como proceso social de producción y reproducción de sentido, de significados, se acerca a la idea de sujeto si se entiende el sujeto, como fuente del sentido de la acción social, como fuente de significados, por lo que podría afirmarse que el sujeto puede constituirse en productor de cultura, en productor de sentido, creador de orientaciones culturales. En efecto, la misma definición de cultura planteada por Touraine va en esta vía, la construcción del sentido universal de prácticas particulares, o lo cultural entendido como el hecho de dar sentido a la existencia en un marco de resistencia a la dominación. Entonces aquí en esta cita nomás encontramos varios elementos que ya nos muestran cuál es esta postura de Touraine que viene como construyendo este diagnóstico de la modernidad con el que digamos, inició pues toda su obra, o sí, su obra, su desarrollo intelectual. En esta posicionamiento, construcción total, como tal, perdón, del sujeto, él habla del paso del individuo porque él no está pensando solamente en individuos, es decir, no podemos asimilar la palabra o el concepto de sujeto, asimilarlo a individuos, sino que sujeto a, pues sí, bien puede hablar de un individuo, pero él está pensando más en el sujeto colectivo, en el que se une en un movimiento cultural. Y aquí recuerdo especialmente, o les pido que recuerden, por favor, pues esos artículos de investigación y esas CIPAs que tuvimos la oportunidad, CIPAs sincrónicos y CIPAs asincrónicos, en los que nos hablaron de Touraine, la profe Tiffany Ponte, el profesor Gilberto Betancourt. Ahí está perfectamente ilustrado el sujeto, que no solamente estamos hablando de una persona que se levantó por los derechos, por reivindicar el derecho al agua o reivindicar los derechos de las personas en condición de discapacidad, sino es un sujetos que se agrupan en un movimiento, en un movimiento que reivindica, que se reconoce, que resiste y que pues trata de construir
nuevas, pues digamos, movilización política para reivindicar sus derechos. Entonces, en concreto, aquí tenemos estas tres formas que describe Touraine del paso del individuo al sujeto, que es primero la oposición, la resistencia a las fuerzas sociedad de esta sociedad, las fuerzas fragmentadas, perdón, de la sociedad programada. Justamente ahí está este componente de que veíamos ya aquí, de un sujeto que produce sentidos, que es creador de orientaciones culturales y que ya cuestiona qué es lo que le está dando el capitalismo de consumo o qué es lo que pueden estarles dando, orientando, definiendo pues estas formas religiosas comunitaristas. Entonces, aquí hay un cuestionamiento, una oposición a estas digamos, escenario estructural, digámoslo, en el que el individuo tiene agencia. Hay una construcción de sí mismo, un proyecto propio de vida de este individuo en relación social, no hablando al individuo aislado. Acá claramente no podemos pensar en un individuo aislado, sino un sujeto se empieza a construir en la medida en que plantea un proyecto de vida en colectivo, en resistencia, en oposición a ese entorno pues de estas fuerzas fragmentadas de desmodernización y desgarramiento de la modernidad. Y en tercer lugar, hay un reconocimiento del otro. Justamente lo vemos muy claro para pues configurar estos movimientos culturales, podríamos decir como los de los acueductos comunitarios o el movimiento cultural propiamente que define el profesor Gilberto en relación con las personas en condición de discapacidad, es digamos que tienen ese punto, ese componente fundamental y que para Touraine es pieza clave de reconocer al otro y reconocer o reivindicar unas necesidades, unas posturas que son colectivas y no solamente de un individuo. No hay un bien justamente únicamente individual, sino un bien colectivo de este movimiento que parte de unos significados, veíamos justamente en el CIPAS de la profesora Tiffany, hay unos significados particulares del agua que no son los mismos que pueden tener otros grupos que están ajenos, digamos, a la necesidad, a la falta de agua. Hay unos significados particulares que son la base y que van a ir configurando esas reivindicaciones más políticas. Y finalmente, en este reconocimiento del otro, en esta configuración como tal de la cuestión cultural y del movimiento cultural, tenemos una dimensión colectiva y política del sujeto que precisamente ya va a ese escenario de lo público. Entonces el sujeto no se queda y justamente lo tenemos fresquito viendo a el CIPAS de la profe Tiffany, el sujeto no se queda ahí solamente asignándole unos significados al agua, pensando en qué hacer o diciendo es terrible lo que hace el Estado está teniendo aquí pues negligencia, no está ejerciendo su función de garantizar los derechos a los que pues, a los que debemos acceder, mejor dicho, todos los ciudadanos, sino no se queda solamente ahí, sino que ya hay una organización en torno a esos significados, a ese bien sagrado que es el agua, por ejemplo, y esto va a la dimensión de lo público para lograr transformaciones que ustedes vieron que ya se empiezan a lograr en por lo menos generar en marcos normativos, en políticas públicas que se legalicen estos acueductos comunitarios, digamos que ese como ejemplo. Entonces, en esta dimensión colectiva y política del sujeto, el profesor Betancourt justamente nos dice, la ciudadanía responde a la idea del sujeto en donde los principios referidos a la oposición y construcción de sí mismo se relacionan con la idea de ciudadanía multicultural remitida a la defensa de las identidades culturales, esto es, a su reconocimiento. El principio de reconocimiento de los otros como sujetos se relaciona directamente con la idea de ciudadanía intercultural.
entendida como el mecanismo que hace posible el diálogo entre diferentes culturas, su comunicación, su interacción, pero teniendo como base el marco multicultural universal. Entonces, aquí propiamente también en este artículo del profesor Betancur, él llega a esta dimensión colectiva y política del sujeto, mostrando los conceptos de ciudadanía multicultural, de reconocimiento básico de identidades culturales, de aquí están las personas en en condición de discapacidad, las personas afro, las personas raizales, las personas de las comunidades artísticas, digamos en Bogotá, que este justamente fue el marco conceptual que utilizamos para la formulación de la política cultural de Bogotá. Entonces, aquí tenemos, esta es la ciudadanía multicultural, aquí están y reconocemos que ahí están y ya. Pero si pasamos a una idea de ciudadanía intercultural, es ya escuchar cuáles son las reivindicaciones y necesidades de cada una, pudiendo ser el Estado un mediador, pero permitiendo que haya un intercambio, un diálogo, una interacción, una negociación entre estos grupos diferentes. Entonces, justamente la negociación, el diálogo, la construcción de esos acuerdos mínimos que también Turing los plantea en su teoría, es construcción de acuerdos mínimos. Eso es lo que nos remite a la idea de ciudadanía intercultural, y que eso, él dice como que sí tiene que haber una dimensión de lo público en el que esto esté regulado, definido, pues por las políticas públicas, por las normas, y que ahí se visibilicen esas identidades, esas necesidades y esas expresiones particulares bajo unos mínimos. Entonces, de nuevo, esta idea de cómo vivir juntos siendo diferentes. Bueno, por el momento ya finalizo la parte, pues como tal, de contenido teórico, paso a las aclaraciones de la actividad de la fase 3 y pues damos paso a las preguntas que haya de las y los estudiantes presentes. Entonces, pues a partir de las distintas preguntas que se han desarrollado en el foro, en los otros espacios, es importante como reiterar que el sílabus, y ahora ustedes tienen la gran ventaja, digamos que en este nuevo modelo de los formatos de las guías de actividades no solamente están los recursos, la bibliografía, digámoslo así, en el campus, sino que también la tienen en el sílabus y la tienen en la guía de cada una de las fases. Antes ustedes saben que no estaba así, sino solamente estaba en el sílabus y en el campus. Entonces ahí la tienen claramente y se trata de diferenciar en este caso de teoría sociológica contemporánea los componentes propiamente teóricos, en este caso las referencias que hablan directamente de Touraine, de la teoría del sujeto, de los movimientos sociales, el video sobre el cambio de paradigma está diferenciado de las investigaciones de aplicación de la teoría. Entonces ahí está parte para fase 3 los artículos del profesor Betancourt, Escobar, Aponte, que son particularmente los que ustedes deben tomar como ejemplo de cómo se ha aplicado la teoría en investigaciones ya realizadas, en investigaciones empíricas. Y aparte, digamos que eso especialmente en fase 4, y lo voy a recordar en el video de fase 4, hay otro grupo, pero que solamente está en fase 4 de recursos que son el apoyo para las actividades, para desde dónde voy a reflexionar. Entonces tengo en fase 4 el componente teórico sobre las emociones en la vida social. Tengo mis artículos de investigación, en ese caso es una tesis de maestría, si no estoy mal, y los recursos que me van a permitir o que les van a permitir a ustedes pensar en torno a esa situación problemática que se define en la guía de actividades. Pero entonces hay tres tipos de recursos que ustedes deben saber diferenciar y tener ya claros en este punto. Lo otro son los tipos de problemas de aplicación de la teoría, que ya pues dejé un video
específico para esto, ya desde que me parece que desde la fase anterior. Y vuelvo a recordar, entonces, no todos los problemas de aplicación de las teorías son iguales. Entonces, fase uno aplicábamos el concepto así de manera muy general, el concepto a un tema, no un problema espaciotemporalmente, sino un tema general, las industrias culturales y ustedes cómo lo asocian con un tema, las redes sociales, ya. La homogenización de las redes sociales, que fue el tema homogéneamente presentado. En fase 2, la aplicación de la perspectiva postestructuralista, ya que hablamos un planteamiento de un problema de investigación local, particular, que ustedes desde, en este caso, en la deliberación grupal hayan seleccionado. Entonces, ahí tenían un problema local, que digamos ya en las calificaciones a veces podíamos ver que no tenía las características de pronto definición del espacio o del tiempo preciso de investigación o del qué dimensión del problema se iba a tomar para poder ver cómo se iba a investigar. Entonces, eso ya es un problema particular y este problema de investigación local lo tenemos en fase 2 y en fase 5. Pero en fase 5 profundizando un poco más ya no solamente el planteamiento del problema, sino concretamente una pregunta y un objetivo de investigación y el marco conceptual. Eso, fases 2 y 5. En fase 3, lo que vamos a tomar es revisar el cómo lo han hecho los autores de los artículos de investigación que tenemos ahí, Betancourt, Aponte, Escobar, cómo construyeron ellos el planteamiento del problema de investigación, cómo utilizaron esta teoría del sujeto, cuáles son esos sujetos de los que se está hablando ahí, que pues digamos que ya a partir de los IPAs y de la lectura misma de los artículos, ustedes ya lo tienen claro y que pues bueno, eso ya se ha visto el avance en los foros. En la fase 4, que es la que tenemos después, pues ya para la próxima semana, tenemos una reflexión ya sobre una situación problemática que da la guía. Ahí en la guía está el problema, no tienen que, digamos, definir o plantear ustedes un nuevo problema, sino que ahí en la guía está un problema que es asociado precisamente a este escenario de la inteligencia artificial, una situación problemática. Lo que se les invita a ustedes a reflexionar en torno a esa situación problemática a partir de la teoría y teniendo como referentes algunos videos que nos hablan sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Eso, digamos que como introducción, pero reitero que lo volveré a explicar ya pues para la próxima fase. Entonces, bueno, esto como otra vez como digamos como recordatorio por las preguntas que se han realizado en el foro y pues que me han llegado al correo. Plazo de actividad de fase 3 lo tenemos para el viernes, viernes 18. Se va a otorgar un plazo adicional en el entorno de evaluación hasta el 21 de abril. Perdón, acá coloqué enviar por un solo medio, pero en realidad es las personas que entreguen después del 21 de abril. En el entorno de evaluación va a quedar registrado la ampliación de este plazo. Y bueno, ya esto por el momento, igual van a tener la grabación. Ya les comparto el formato de asistencia y, y pueden plantear sus preguntas. Ya, en un momento ya les comparto el formato de asistencia. Mientras tanto, por favor, es que no puedo ver si tienen las manos levantadas, no sé. No veo, no me da la opción de ver. A ver. Bueno, en este momento parece que no hay manos levantadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quiere, encienda su micrófono.
¿Me confirman si tienen alguna pregunta, por favor? O observaciones respecto, o cuestionar, o sea, sobre la actividad, pero también sobre el contenido teórico, si de pronto pues pudieron aclarar con la web o complementar algo de lo que ya habían revisado en sus lecturas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿tu nombre? Sofía, Sofía, ¿qué? Sofía Godoy. Sofía Godoy. Sí, Sofía. Tengo Dime. una pregunta respecto al video y es que nos da como cuatro puntos claves que debemos mencionar, ¿cierto? Y en el cuarto nos dice cómo se aplica el concepto de sujeto en los artículos de investigación sobre la teoría. Los artículos que tú mencionas son los de Betancourt, Aponte y Escobar. Sí, justamente. Eh, Ah, ok. espera un momentico. Mm, ¿Ya pueden ver la pantalla nuevamente? La guía. Sí. Bueno, entonces, como les mencionaba, entonces ustedes tienen distintos recursos bibliográficos, entonces hemos tratado justamente de que estén diferenciados los recursos dentro de tanto del campus como el sílabus, como en la guía de actividades. Ahora tienen la ventaja de que en la guía de actividades está también pues estas referencias bibliográficas. Aquí se indica pues las referencias propiamente de contenido teórico. Acá está la conferencia, el video de Alain Touraine, los capítulos que tienen de lectura de el libro Crítica de la Modernidad y aparte están estos tres artículos que son de aplicación de la teoría, como otros, y esos no solamente están para fase 3 sino que es muy importante que los revisen para las fases anteriores. En este caso, digamos que más específicamente los estamos utilizando, pero estas sirven de referencia para que ustedes vean cómo en investigaciones empíricas concretas se han utilizado estas teorías sociológicas. Entonces, Betancourt, Escobar y Aponte utilizan a Touraine. Justamente tuvimos la ventaja, digamos, la gran posibilidad, oportunidad de tener a la profe Tiffany, de tener al profesor Gilberto Betancourt en CIPAS, algunos sincrónicos o asincrónicos, para poder ver y que ellos explicaran bien cómo, tomando como referencia la perspectiva de Touraine, pues construyen o se desarrolla ese marco conceptual de sus investigaciones. Entonces, son estos tres, mucho ojo, porque justamente esta pregunta que acaba de hacer Sofía es la misma que pues se ha identificado en foro, en correos y esto ya se ha explicado en diferentes espacios. Entonces, reitero, hay diferentes recursos y hay diferentes problemas o formas de aplicación de la teoría que estamos viendo. No siempre como en fase 2 vamos a hablar del problema de investigación local, sino acá en este caso es otra propuesta para que ustedes cambien un poco el chip y vean entonces en este problema, en esta investigación que ya se realizó, cómo es que se trabajó, cómo es que se utilizó la teoría como una herramienta del proceso de investigación sociológica en fase 4 y reitero, en fase 5 van a ser otras formas de aplicación de la teoría. Entonces, mucho ojo, reitero a la explicación del video guía inicial que se comparte justamente en los primeros días de la fase en el que está esta explicación. Eh, y quiero aprovechar aquí para
reiterar que a veces hacemos estas preguntas individuales, como llegando a veces por distintas situaciones que todos tenemos los últimos días al foro sin revisar lo que había antes, sin revisar el video guía, sin revisar la guía de actividades. Entonces, llegamos y de una vez formulamos la pregunta sin ver las explicaciones generales que se habían dado antes. Con 138 estudiantes en teoría sociológica contemporánea, 150 en otro curso, asignación de informes de 2 revistas, en mi caso en el caso de todos los colegas de la UNAD, que estamos en una gran carga laboral de la multitarea, es muy difícil como estar respondiendo uno a uno. Nos estamos pensando, imaginando, tratando de ver qué estrategias generamos para darles una respuesta que pueda llegar a resolver pues esas distintas dudas. Y vemos justamente que esta es este tipo, digamos, es un ejemplo de dudas que se repiten. Entonces, ¿qué materiales podemos generar? Un video en la fase inicial digamos, con las preguntas frecuentes o con la explicación más detallada de lo que dice en la guía. Entonces, mucho ojo para que en este curso o en las fases que quedan y en los demás cursos ustedes puedan ver todos los materiales que comparten los docentes, pues como general. Tratemos de evitar esas preguntas que lo único que van a hacer es que repitamos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo varias veces y que podemos simplemente resolver atendiendo y revisando pues los materiales que se generan. Entonces, eso por ese lado. Y recuerden que para fase 4 perdón, va a haber un video, como siempre, un video guía inicial, que es muy importante que ustedes revisen. Y ya, pues de todas maneras, aquí nos vamos a ver más seguido de ahora en adelante. Antes de continuar, todavía pueden ver la pantalla. Está la programación de las sesiones sincrónicas, las próximas sesiones sincrónicas. Entonces estamos en esta tercera webconferencia. El segundo CIPAS va a ser justamente la próxima semana, el viernes, con una profesora compañera de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tercer CIPAS también con un profesor de la UNAM, compañero del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Y la cuarta webconferencia cerramos ya como con el contenido teórico como tal sobre emociones en la vida social. Entonces, bueno, esta infografía la tienen ustedes en sus correos. De todas maneras, la compartiré en los próximos días para que pues la tengan presente y les estaré informando ya en foro y en correos los enlaces. Los enlaces, ustedes saben que los enlaces de CIPAS están ahí al inscribirse al CIPAS, pero de todas maneras se les enviará antes un correo con el enlace particular. Parece que ya podemos pues volver a desarrollar estos, digamos, encuentros sincrónicos en Teams. Entonces, pues por el momento tenemos la indicación de seguirlos desarrollando en Teams. Y pues ustedes ya ahí, las personas que están en el grupo, tienen la notificación de que se ha creado una reunión. Pero de todas maneras, pues ahí se les enviará el link. Bueno. Anli Dagua. Hola, muy buenas noches. Saludar los compañeros y tutora. Bueno, referente a la conversa, me surge una inquietud y es lo siguiente, mirando pues la teoría de Tournay, él habla mucho de los movimientos sociales, de la modernidad y la construcción del sujeto en sociedad. Algo que me surge la duda es cómo desde nosotros, desde la parte sociológica, buscar esos métodos para poder construir en aquellos movimientos sociales. Sucede y acontece que hace poco pues viví una experiencia
en comunidades indígenas donde está la resistencia frente a los cambios sociales. Y es porque la mayoría de jóvenes, por ejemplo, si lo vemos en el contexto político a nivel departamental y nacional, se han ganado unos derechos que, digamos, están siendo partícipes de esos derechos, se están vinculando a estas estructuras y están construyendo. Pero en la estructura indígena, digamos que muchos de esos jóvenes no gozan de esos derechos porque la estructura, digamos, de este movimiento es muy sesgada. Sin embargo, al uno llegar con ideas nuevas, pues obviamente va a encontrar resistencia. Eh, lo que se ha hecho es como unas conversas de jóvenes, como escuchando aquellas críticas, que lo digo yo, críticas de manera constructiva, pero digamos que no se encuentran como los espacios. Entonces, mirando esa teoría, quisiera conocer un aporte de parte suya. ¿Qué estrategias se pueden implementar teniendo en cuenta que el sujeto en esa teoría se ve como un actor social que construye de manera colectiva? Sí, justamente yo creo que son como muy variadas las formas en las que se puede construir formas de organización social. Digamos que esta construcción de sujeto es importante y digamos que tenga unos líderes o algunos representantes que pueden ser, digamos, también actores académicos que se posicionen como iguales a la comunidad, no desde un lugar de superioridad, en el que se reivindique y se ponga sobre la mesa la necesidad de partir de esos significados, esas necesidades, esas expresiones comunes o esos derechos que se quieren reivindicar. Entonces, tratar de identificar, de sí construir esos, justamente lo que decías, esos espacios de diálogo en el que puedan llegarse al común de cuáles son los significados que se están defendiendo, cuál es el punto de vista particular de la comunidad de indígenas, de jóvenes, cuáles son las problemáticas que giran en torno a este grupo particular, cuáles son los condicionamientos, o sea, en estas problemáticas están en relación con los procesos económicos, con la falta de empleo, con el Estado que no garantiza educación, bueno, las particularidades que encuentren ahí para como poder organizarlas y definirlas muy concretamente y empezar a conformar esa cohesión de, digamos, ya como, digamos, de grupo, como movimiento, como sujeto justamente colectivo en torno a esas problemáticas, a esas necesidades, a eso que se ha discutido. Las comunidades, digamos, las organizaciones sociales en general tienen variadas y muy creativas formas de generar estos diálogos, de generar esos espacios. Digamos que ahí sí habría que ver cuáles en la tradición particular del contexto han sido las que más han funcionado, porque no todo funciona para todos. Digamos, determinados grupos necesitan otro tipo de estrategias. Digamos, si es con niños, pues más con el dibujo, con el arte o con jóvenes, ¿cuáles serían las que más han funcionado de otros ejemplos? Y ahí sí es importante revisar qué otras organizaciones han actuado en el territorio y que pues cómo lo han hecho. También, digamos, como socióloga, también es posible revisar, digamos, literatura de organizaciones sociales, este tipo de acciones de configuración de sujetos colectivos, como los de los acueductos comunitarios o los de los que habla el profesor Gilberto Betancourt, ya más, de pronto más desarrollado, más especificado en su tesis para ver cómo lo han hecho otros, pero finalmente no se puede como tomar o adaptar directamente, sino ver qué ha funcionado y qué es particular al territorio y qué lenguajes
oral, escrito, qué es, digamos, es más o genera más la facilidad del diálogo para poder pues definir esas peticiones, esas reivindicaciones y presentarlas ante las instancias que se requieran. Ahí, ¿cómo lo podemos ver? En estos casos de las ONG con el profesor Escobar, de los acueductos comunitarios, sí se logran cosas con la acción colectiva que tienen un largo aliento, que no se va a decir, no, es que nos organizamos hoy y mañana ya tenemos el derecho garantizado, por ejemplo, el derecho al agua, sino que, o sea, esto sí requiere un largo aliento y un proceso también, pues desde la comunidad, que ojalá haya liderazgos y haya pues como estrategias que les permita decir, bueno, vamos a echar esto a andar y que en realidad pueda mantenerse para tener una incidencia en política pública, para tener una incidencia en cambio de que haya una construcción de las vías. Creo que justamente en el CIPAS de la profe Tiffany también desde Antioquia hablaban de, bueno, esto sería un ejemplo de un movimiento que pues logró como la construcción, el arreglo de unas vías. Se logró efectivamente, puede que no sea, que no quedó en una política pública, pero digamos fue un movimiento que construyó un consenso, una organización, puede ser circunstancial, no sabemos si fue circunstancial o se han organizado y se han mantenido como movimiento, como sujeto colectivo para otras acciones, pero en ese caso lograron, según entendí ya, pues como el arreglo de la vía. Entonces sí se generó una incidencia que puede tener variados, digamos, plazos según pues los objetivos que se tengan, pero me parece muy interesante, o sea, sí, como tenerlo como marco para pensar cómo poder construir estos procesos de construcción de sujetos individuales y colectivos. Pues digamos lo que nos propone Touraine, y como que Touraine nos pone mucho como a soñar en el cambio, en posibilidades de transformación de muchas situaciones injustas en dimensión social y cultural, de reconocimiento, o sea, en términos de redistribución y reconocimiento, pero y estos conceptos y estas propuestas tan interesantes y tan valiosas las debemos aterrizar a las particularidades del territorio y del grupo del que estamos, pues con el que queremos trabajar. Entonces, eso es muy, muy importante. No sé si ahí respondí tu pregunta, Angie. Sí, sí, de hecho estaba con una frase que sale en una de las lecturas y es que los movimientos sociales son el medio a través del cual los individuos se convierten en sujetos. Entonces, tu respuesta va enfatizada a que es una alternativa, más hay que investigar y conocer pues las condiciones y las particularidades que tiene cada movimiento en sociedad. Muchas gracias. Listo, con gusto. No sé si hay otra pregunta. Ahí está el formato de asistencia para que por favor se registren. Hay unos punticos adicionales por asistencia. Y bueno, ya hay 5 personas registradas. Profe, ¿en dónde se encuentra el formato de asistencia? Perdón, que no lo veo. En el chat, Disculpa, Profe, a mí no me aparece disponible el chat. ¿no? no, a ¿Ustedes mí están tampoco. en el grupo del curso? Sí, Pues es que este es el chat de la reunión, pero a veces como que lo restringe por el chat o sea, aparece como en el chat del curso.
Por favor, verifiquen, bueno, o yo verifico ya en un momento. ¿Me dan sus nombres, por favor, las personas que no hayan logrado ingresar al formato de asistencia? Ivonne Yo Andrea no. Valenzuela Ríos. ¿Perdón? No. ¿Un Ivonne Andrea Valenzuela Ríos. grupo? Bueno, yo busco también. ¿Quién más? Natalia Rincón. ¿Alguien más? Natalia Marcela Rodríguez Osorio. Bueno, de resto, Angelina Dagua. Sandrit Quintero también. no han podido acceder al formato tampoco. No, señora. Profe, Ivonne Andrea Valenzuela Ríos está en el grupo 13. Sandrit, ¿qué? Sandrit Quintero. Por favor, cuando ingresen, colocar nombres y apellidos completos. Sandrit. Profe, ¿Quién usted más? me preguntó qué grupo estaba. Estoy en el 13, Ivonne Andrea Valenzuela Ríos. Sí, bueno, yo lo reviso y ya ahorita mismo lo registro para que no se vaya a pasar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejaríamos por ahí. Recuerden que está este plazo adicional, lo voy a dejar en el entorno de evaluación. Y la próxima semana nos vemos con el segundo CIPAS. Entonces, bueno, espero que tengan una buena noche y bueno, feliz Semana Santa y días de receso. Gracias. Igualmente, profe, muchas Igual, gracias. profe, gracias. Gracias.